Apreciados hermanos, es un placer saludarlos una vez más y estar aquí con ustedes esta noche. Sean bienvenidos a este programa de educación continua virtual donde ya hemos visto diferentes temas durante los martes y jueves que nos hemos estado reuniendo. Hemos hablado de la doctrina del santuario, de la naturaleza profética del adventismo y el día de hoy y también hemos hablado de 1844, perdón, y el día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando los últimos días. Me refiero a las leyes, a la justificación por la fe, y hoy día concluimos con una parte esencial que es la teodicea. Recordarán que los días anteriores el doctor Gay justamente habló sobre las leyes del Antiguo Testamento, cómo es que esas se pueden aplicar a nuestra vida contemporánea. También nos habló un poco de la justificación por la fe, nos habló también respecto al sábado, etcétera, y el día de hoy concluimos con esta presentación, la tercera parte, para luego más adelante tenerlo con otros temas que él nos va a impartir. Tenemos la expiación en el Antiguo Testamento y también un interesante tema, propuesta más que todo sobre Daniel 11. Así que sean todos bienvenidos a este programa. Gracias a todos aquellos que nos siguen por YouTube y Facebook. Y antes de empezar voy a hacer una oración para ya pasarle el tiempo al doctor Gain, que no lo voy a presentar porque ya nos conoce, y también a Edgar, gracias por la ayuda. Let's pray. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, gracias una vez más porque tú permites que por este medio podamos reunirnos para estudiar tu palabra. Te pido que bendigas al doctor Roy Gain, que una vez más nos acompaña y va a disertar esta noche, y también te pido que acompañes a Edgar para que pueda entender de manera correcta y pueda transmitirnos en el hermoso lenguaje del español lo que el doctor Gain va a hablarnos esta noche. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay, thank you, Dr. Gain. You are welcome. Thank you for inviting me. I'm glad to be here with you. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yeah, so please go ahead. You go, Dr. Gain. It's all yours. I'm Yes, on. it's all Okay. yours. Yeah, Right. I was just translating that you were glad to be here. Okay, thank you. All right, I'm going to share my screen then. And this presentation is going to be on theodicy. Voy a compartir mi pantalla con ustedes entonces, y la presentación de hoy es sobre la teodicea. This word theodicy is strange to a lot of people, but it means justification of the character of God. Esta palabra teodicea es un poco extraña para muchas personas, pero simplemente significa justificación del carácter de Dios. So the topic is very well known to people. They just don't know it by that name, theodicy. El tema es bastante conocido por muchas personas, pero simplemente no lo conocen por ese término, por teodicea. And this topic relates to things like the origin of suffering. Why do people suffer if God is so good? And things like that. Y este tema está relacionado con factores tales como, o aspectos tales como el sufrimiento, de por qué la gente sufre si Dios es tan bueno, y algunos otros aspectos similares relacionados. And the topic also relates to some Israelite laws, as well as the instructions by God to destroy the Canaanites. How is God good when he does such things, and when some of his laws seem harsh? Y el tema también se relaciona con las leyes judías y con la orden que Dios dio para destruir a los cananeos. Y eso nos lleva al tema de cómo puede ser Dios bueno cuando da tales órdenes, y encontramos todos estos aspectos en la Biblia. Now, is that filling your screen where it says Theodicy Justifying God's Character, that title slide? It fills the whole screen. Yes, it is. Very good. Excellent. So we're going to continue. This is 9/11, that is to say September 11, 2001, when this is New York City, and this is the second jetliner flying into the second of the Twin Towers in New York City. Este es el 9/11, que es el 11 de septiembre de 2001, y esta es la ciudad de Nueva York, y este es el segundo avión que estaba volando para estrellarse en la segunda torre de las Torres Gemelas en el Centro de Comercio Mundial en Nueva York. I saw this on TV while it was happening, this moment here.
Yo vi este momento a medida que estaba sucediendo, lo pude ver en la televisión. And there is when the plane hit the second of towers. Y esta es la escena cuando el segundo avión se estrelló contra la segunda de las torres. Here are people jumping to their deaths to escape the fire in the building. Y aquí están las personas precipitándose hacia su muerte al haber saltado para escapar del fuego en las torres. And here is the view from above showing the destruction. Y este es el panorama desde arriba, mostrando la destrucción. Another one showing people running for their lives when the towers actually collapsed because of the fire. Y esto muestra a las personas corriendo por su vida cuando las torres cayeron, o sea, colapsaron debido al fuego. So this raises an issue, suffering of innocent people. Y nos trae el primer aspecto, el sufrimiento de personas inocentes. And there are other issues. What about God when he destroys the wicked? How can he be a good God when he does that? Y también está el otro aspecto de Dios cuando destruye a los malvados. ¿Cómo puede ser un Dios bueno al hacer eso? What about when he uses his people to destroy the wicked? ¿Y qué pasa cuando Él utiliza a su pueblo para destruir a los malvados? And what about harsh punishment in laws like stoning to death and things like that? ¿Y qué pasa acerca de los castigos severos en las leyes, así como el apedrear hasta que muera la persona y cosas similares? And what about apparent contradictions in God's law? ¿Y qué pasa con las contradicciones aparentes en la ley de Dios? And how about sacrifice? What does that have to do with God's character of justice? Acerca del sacrificio, ¿qué tiene que ver eso con el carácter de justicia de Dios? Now, there are some factors we need to take into account that are in the Bible. Hay algunos factores que debemos tomar en cuenta que los encontramos en la Biblia. First of all, love includes justice as well as mercy. Primero, el amor incluye la justicia, además de la misericordia. Second is the issue of human free will, which God gives to people, because without it, we cannot love him. Y segundo, está el aspecto del libre albedrío que Dios le concede a las personas, porque sin él nosotros no podríamos amar a Dios. Another factor is that Satan is in charge here in the sense that he is the ruler of this world who usurped the dominion of Adam and Eve, and God is allowing him to demonstrate his character here in the world. Y en tercer lugar tenemos a Satanás, que está a cargo acá, porque él usurpó ese puesto, se lo quitó a Adán y Eva, y como príncipe de este mundo, Dios lo está permitiendo para que su carácter pueda ser mostrado a toda la humanidad. Another crucial factor is that God's love was proven once for all time on the cross. And at that point, according to John 12:31, Jesus cast out the ruler of this world in terms of regaining the full dominion of the world. Y tenemos también el amor de Dios que se mostró de una vez por todas en la cruz, tal y como lo encontramos en Juan 12:31. Y en eso mostró el amor de Dios y Jesús, al morir en la cruz, echó fuera a Satanás como príncipe de este mundo. Jesus was always in charge of the world, but he has regained the dominion for us by becoming a human being. Y Jesús siempre estuvo a cargo, pero realmente lo que recuperó fue el dominio para nosotros al convertirse en un ser humano. Another factor is the choice that we have between God and Satan. Otro factor es la habilidad de poder escoger entre servir a Dios y servir a Satanás. Many people attribute all the bad things to God, but Satan is a very important factor in all of this. Y muchas personas le achacan todas las cosas malas que pasan a Dios, pero Satanás es un factor muy importante en ese respecto. Another factor is eternal life versus the present life. In other words, if, for example, people suffer in this life, or if God assigns to them the death penalty for a crime, that is just for the death that is like asleep. But eternal life is far beyond that. The stakes are much higher.
Y tenemos el aspecto de la vida eterna contra la vida actual que tenemos en esta tierra. Y, por ejemplo, si a alguien le asignan la pena de muerte por algún crimen que cometió, eso se refiere a la vida a la muerte que experimentamos acá, que es como un sueño. En cambio, la vida eterna realmente tiene mucha más relevancia. Another factor is divine accommodation. In other words, God um, accommodates himself in order to explain things to us. He comes down to our level. He comes down to the human level in order that we can relate to him. Y el otro factor es la adaptabilidad divina. En otras palabras, Dios se adapta a nosotros, o sea, Él se rebaja a nuestro nivel a modo de que podamos entender todo lo que Él nos quiere explicar, todo lo que Él quiere que sepamos. An additional factor is limited knowledge that we have. Like Job, we just don't know everything that's going on. And progressive revelation, we find in the Bible a progressive revelation of the way God works and his will and things that happen. Y el otro factor es que tenemos un conocimiento limitado de lo que pasa, al igual que Job. Job no se percataba de lo que estaba en el trasfondo de lo que le estaba pasando a él. Y también tenemos una revelación progresiva en las Escrituras, en la cual los planes de Dios se van revelando a lo largo del canon sagrado. And a final factor is the corporate aspect. Sometimes God deals with a group differently than the way he deals with an individual. So we have to keep the corporate and the individual in view to know which is in a particular context that we're dealing with. Y también el último factor es la parte corporativa versus la parte individual. Dios muchas veces enfrenta las cosas de una manera corporativa y también lo hace de forma individual. Entonces también tenemos que tener eso en mente cuando estamos viendo la escritura de cómo Dios se está comportando, si es un comportamiento corporativo y un comportamiento hacia el individuo. So let's look at some of these factors. First of all, love equals justice plus mercy. Así que veamos todos estos factores. El primero es el amor es igual a justicia más misericordia. God is love. Dios es amor. God's law is love. La ley de Dios es amor. Love is the moral basis for the universe. El Without amor, which intelligent beings with free choice cannot survive. They can't get along with each other without love. el amor es la base moral para el universo sin el cual los personajes, las personas, los seres inteligentes no pueden relacionarse, no pueden tener una comunidad sin este amor como base moral. The whole Bible and the great controversy is about God's character of love. Right from the very first temptation that Satan tempted Eve in the Garden of Eden, it was about God's character. Y toda la Biblia y el gran conflicto se refiere al carácter de amor de Dios desde el principio. Cuando Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, todo se refería a este carácter de amor de Dios. And of course, before that, in Genesis 1 and 2, God had already revealed his very loving character for us by making such an incredible, beautiful, magnificent creation for us. Y desde antes, en Génesis 1 y 2, Dios había revelado este carácter de amor al crear algo tan maravilloso, tan bello, todo un mundo hecho especialmente para nosotros. And we find in Exodus 34, 6 and 7, where God reveals his character to Moses, that love equals justice as well as mercy. Y encontramos en Éxodo 34, 6 y 7, donde Dios le revela su carácter a Moisés, que el amor es igual a la justicia más la misericordia. He says, the Lord God, merciful and gracious, but then later he says, and that will by no means clear the guilty. Y Moisés dice, Jehová, paciente y misericordioso, pero no dará por inocente al malvado. And by the idea that he won't clear the guilty there, it refers to the person who doesn't accept his grace. Y el aspecto es de que no dará por inocente a la persona que no acepte su gracia. Unlove equals selfishness, which equals sin. So the opposite of love is selfishness, and that is what sin is.
El no amar es igual a egoísmo y lo que equivale también a pecado. O sea que el egoísmo es lo opuesto al amor. A rebel against God's love cannot continue to exist in his universe. Una persona que se rebela contra el amor de Dios no puede continuar existiendo en este universo que le pertenece a Dios. Because that unlove is sin, and the wages of sin is death, which is eternal death. Pero esta falta de amor es pecado, como lo vimos ahí, y el pecado, la paga por el pecado es muerte, según encontramos en Romanos. Human beings have broken the principle of love, so its justice condemns them to eternal non-existence. Los humanos han quebrantado este principio del amor, así es que la justicia los condena a todos a una no existencia eterna, inexistencia eterna. So the very fact that we're alive proves that God is merciful. Pero solo el hecho de que estamos vivos prueba que Dios es un Dios misericordioso. Any judgment on sinful humans is more merciful than what they deserve, which is instant eternal destruction. Y cualquier juicio pronunciado sobre los humanos pecadores es mucho más misericordioso de lo que ellos puedan merecer, que lo que merecemos es destrucción eterna e instantánea. Now let's talk about free will. Ahora hablemos acerca de libre albedrío. There's no possibility of love without free will. No hay posibilidad de amar sin libre albedrío. Those who are free to love are also free not to love. Y aquellos que están en la libertad de amar también están en la libertad de no hacerlo. But God respects human choice ultimately. He allowed everyone to get on the ark if they wanted to, and he allowed them the choice of who wanted to get on the ark. Pero Dios respeta la capacidad del humano de escoger este libre albedrío. Por ejemplo, con el arca, Él dio la oportunidad de que todos entraran al arca, pero también respetó a todos los que no quisieron entrar. And Jesus says in Revelation 3, verse 20, "Behold, I stand at the door and knock, and if anyone will open the door, I'll come into him." Only if they open the door by their choice. Y Jesús nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. O sea que está ese condicional, ese sí, solo los que acepten abrirle la puerta a Jesús, Él entrará y cenará con ellos. Those who choose unlove hurt themselves and others. Y aquellos que escogen no amar, se dañan a sí mismos y dañan a otros. Redeeming deceived people without removing their free will requires persuasion over time rather than quick coercion. Jesus said, if I be lifted up on the cross, will draw all people to me. That's a drawing, that's not forcing them to come. Y redimir a las personas que se encuentran engañadas sin quitarles su derecho a libre albedrío requiere una persuasión que se da a través del tiempo más que una coacción rápida. Jesús dijo si en Juan 12:32, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Esta es una atracción, no es forzar a las personas a llegar a Él. Now, another factor is Satan as the ruler of this world. Otro factor es Satanás como el príncipe de este mundo. In the beginning, Adam and Eve had the dominion of this world for human beings. En el principio, Adán y Eva tenían el dominio de esta tierra para todos los seres humanos. So they gave their dominion to Satan when they sinned, and he became the ruler of this world. Pero ellos le entregaron el dominio a Satanás cuando pecaron y entonces él se convirtió en el príncipe de este mundo. So in Job chapter 1, it is Satan who represents planet Earth in the heavenly Congress. Así es que en Job capítulo 1 encontramos a Satanás representando la tierra en los concilios celestiales. His rule is oppressive, causing suffering. And in Matthew 13:28 in Jesus' parable, it says an enemy has done this. He is an enemy. Y el gobierno de Satanás es opresivo, oprime a la gente y causa sufrimiento. De hecho, en Mateo 13:28 encontramos que es un enemigo el que ha hecho esto, así es que Satanás es el enemigo. Satan lost his title to earth when Christ died, because it says in
John 12:31, that the ruler of this world will be cast out when the world is judged. And in this sense, it means, by judged, it means when God gives justice to the world, when he saves the world in this way. Pero Satanás perdió su derecho a la tierra cuando Jesús murió en la cruz. Acá, justo en Juan, encontramos que ahora es echado fuera el príncipe de este mundo, y eso sucede cuando Dios establece su juicio sobre la tierra, más bien, y eso significa que Él salva a la tierra. Así es que perdió su título Satanás. However, Satan continues to cause suffering in the world, even though he's lost the battle. Pero Satanás continúa causando sufrimiento en esta tierra, aun a pesar de que él ya perdió la batalla y más bien ya perdió la guerra. And God is allowing this so that people can recognize their intelligent choice between Satan, who causes suffering, and God, who creates redemption and new life. Pero Dios permite esto para que las personas puedan tener una opción y escoger entre Satanás, que causa el sufrimiento, y Dios, que ofrece redención y una vida nueva. God's love was proven on the cross once for all. El amor de Dios fue comprobado en la cruz de una vez por todas. While we were yet sinners, Christ died for us. Romans 5, verse 8. En Romanos 5:8 encontramos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And in Romans 8, Paul makes it clear that nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Y en Romanos 8, Pablo nos prueba que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. And trusting like this, we can say with Job, though he slay me, I will hope in him. Y gracias a esto nosotros podemos decir, al igual que Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. And we don't have to worry if we die or whatever happens, because God is going to restore everything in the end, according to Revelation 21 and 22. Y no tenemos que preocuparnos sobre qué va a suceder o qué podamos perder, porque al final Dios va a restaurar todo ya al final de los tiempos, tal y como encontramos en Apocalipsis 21 y 22. So if I die, God has my DNA in his database, and he can bring me forth again. Así es que si yo muero, Dios tiene mi ADN en su base de datos. Así es que Él puede retornarme, Él puede recrearme, porque Él me conoce perfectamente. What matters is, as Job said, I know that my Redeemer lives, and if he lives, then I can live. Y lo importante es poder decir como Job cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive, y si Él vive, yo también puedo vivir. Now, another factor is the choice between God and evil, which is good and evil. It's both God and good and evil. Y otro factor es el poder escoger entre Dios y el mal, y lo cual equivale a decir entre el bien y el mal, porque Dios es el equivalente al bien. Moses made the choice really clear in Deuteronomy 30, verse 19. I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live. Y Moisés lo dejó perfectamente claro en Deuteronomio 30, versículo 19, donde les dijo a los israelitas, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. And Proverbs 14:12 says, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Y en Proverbios 14:12 encontramos que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. In Ezekiel 33, God says, I don't want anyone to die. I want people to come back from their ways, from their sinful ways, and to live. Y en Ezequiel 33, Dios dice, yo no quiero que la gente muera, yo quiero que la gente retorne, se vuelva de sus malos caminos y que viva, realmente que deje los caminos de la maldad. So the choice is ours. And in 2 Peter 3:9, it reiterates that God doesn't want anyone to perish, but that all should reach repentance. Así es que la decisión es nuestra. En 2 de Pedro 3:9, Dios dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Another factor that we're going to unpack here is eternal life versus present life. Y otro factor que vamos a examinar acá es la vida eterna versus la vida actual. The quantity of these lives is just incredible.
present life is so short versus infinite years. What is infinity? It's amazing. Y el primer factor es cantidad. La vida actual que vivimos es tan corta y comparada con la eternidad, es una infinidad de años. No tenemos ni idea de lo que puede ser. The last verse of Amazing Grace, the song Amazing Grace, expresses the idea of infinite life when it says, when we have been there 10,000 years, bright shining as the sun, we have no less days to sing God's praise than when we first begun. Y el libro el himno Maravillosa Gracia lo expresa muy bien en inglés cuando dice, y cuando hayamos estado con Él por 10,000 años, todavía tendremos un tiempo similar para seguir adorándolo a Él. Then there's the matter of the quality of life. The present suffering is nothing compared to the perfect life that we're going to enjoy later. So much greater quality. Y también ahora tenemos la calidad. El sufrimiento actual no se compara para nada con una vida perfecta que tendremos cuando ya estemos viviendo con Dios por la eternidad. La calidad de vida será totalmente perfecta. And in Philippians 3, Paul just said, nothing that I have in this life is worth comparing to what I'm going to have later with Christ when I am resurrected from the dead. Y en Filipenses 3, Pablo dice, nada que yo tenga en esta vida se compara a lo que yo tendré cuando haya resucitado de entre los muertos y llegue a ser semejante a Dios. God allowed Ezekiel's wife to die just as a sign, as a symbol to the people that their temple, which they loved, was going to pass away. It was going to be destroyed. Por ejemplo, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, Dios permitió que la esposa de Ezequiel muriera como una señal al pueblo de Israel de que ese templo que ellos tanto amaban iba a ser destruido, iba a morir, así como la esposa de Ezequiel murió. But this is nothing. This death is just a sleep, and she's going to awake to eternal life. Pero esto no es nada. La muerte es solo un sueño y ella se va a levantar para vivir una vida eterna. Divine accommodation. La adaptabilidad divina. The ancient Israelite culture had its own worldview, which is different from that of our modern cultures. La cultura israelita antigua tenía una cosmovisión acerca del mundo que era totalmente diferente de la que tenemos nosotros actualmente. Although it has much more in common with some cultures in the world today than it does with others. A pesar de que tiene mucho más en común con algunas culturas del mundo que con otras. And God abstained from social engineering that would have caused worse evil and suffering if things like polygamy and servitude were completely outlawed. Y Dios se abstuvo de hacer una ingeniería social que hubiera causado más mal y sufrimiento si, por ejemplo, la poligamia y la esclavitud hubieran sido abolidas completamente. God related to people where they were in the culture that they were, and he helped them within that culture. Dios se relacionaba con las personas y las culturas y con las personas en la cultura que se encontraban y les ayudaba a adaptarse dentro de esa cultura. So this could help us to know what to do when we're doing mission for other people with different cultures. We should help them within the context of their own culture rather than making them conform to our culture. Así es que eso nos debería ayudar a nosotros cuando estamos, por ejemplo, haciendo obra misionera con personas en distintas culturas. Deberíamos de ayudarles a adaptarse a las enseñanzas que les estamos dando dentro de los cánones de su cultura. Social engineering, meaning trying to overturn entire cultures, was carried out by communist regimes in the Soviet Union and China in the 20th century, and tens of millions of people died as a result. Y la ingeniería social es simplemente tratar de desbancar culturas completas, tal como lo hizo la ex Unión Soviética y la República de China, cuando establecieron sus regímenes e hicieron ingeniería social y decenas de millones de personas murieron como resultado de eso. Many of them, millions of them, died just of starvation because things didn't work when the farming cycle was all interrupted. Muchas personas, millones de personas, de hecho, murieron de hambre cuando los ciclos de la siembra, de sembrar, fueron interrumpidos. Another thing that God did was
make contextually effective discipline, which included using wrongdoers as examples to teach and to warn them. Otra cosa que Dios hizo fue utilizar una disciplina contextualmente efectiva, utilizando como ejemplos a los quebrantadores para enseñar y para darles una advertencia. And for the Israelites who had just come out of slavery, it was a pretty harsh environment. They understood that kind of discipline, and that's what they could relate to. It wouldn't have been just enough to make them go sit in the corner the way we have one of our children do. Y los israelitas, habiendo salido de una esclavitud reciente, entendieron perfectamente lo que Dios les estaba tratando de enseñar, porque no de nada hubiera valido que Dios los mandara a sentarse en una esquina, así como los padres hacen actualmente con sus hijos. A further factor that we'll unpack here is limited knowledge and progressive revelation. Y otro factor que vamos a estudiar acá es un conocimiento limitado y la revelación progresiva que nos da Dios. Deuteronomy 29:29 is a very important verse. The secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Deuteronomio 29:29 es un versículo muy importante acá, el cual dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. And what is regarded as just and right and fair is not necessarily the same at all times. In 2 Samuel 21:24, people were punished through losing their children or through losing their subjects. Y lo que se considera justo, correcto correcto y aceptable, realmente no es lo mismo a lo largo del tiempo, va variando. Por ejemplo, en segundo de Samuel, en el libro segundo de Samuel, en los capítulos 21 y 24, encontramos que las personas fueron castigadas perdiendo a sus hijos o a sus siervos. So for us, this may seem unjust that Saul, after he was dead, could be punished by losing some of his children and grandchildren, or David could lose 70,000 of his subjects. All these people died, and it was David's sin. That seems unjust to us. Y por ejemplo, nos podría parecer injusto que, por ejemplo, Saúl, aún después de muerto, fuera castigado al perder a sus hijos y a sus nietos, o incluso David por su pecado, que perdió a 70,000 de sus súbditos leales. A nosotros nos pareciera bastante injusto esto. But those ancient people understood that kind of punishment, and it made sense to them. It was just to them. Pero estas personas que vivían en esa época comprendían perfectamente ese tipo de castigo y tenía mucho sentido para ellos en ese entonces. Except that David, of course, was not comfortable about the fact that so many innocent people died because of what he had done. And yet it was demonstrating the fact that when people choose a leader like that, then they can suffer because of his leadership. Y David realmente, él podía entender, aunque no estuviera cómodo con el hecho de que había perdido tantos de sus súbditos, pero las personas podían entender, y David también, a qué se debía justo ese castigo que él estaba recibiendo. God leads people at a pace that they should be able to handle. Y Dios guía a las personas a un paso que ellas deberían poder manejar. Now, another factor is the corporate versus the individual. Otro factor es lo corporativo versus lo individual. God forgave all of Israel as a nation at Kadesh, but unfaithful scouts died immediately, and all of the other unfaithful adults died in the wilderness, even though God had forgiven the nation as such. Por ejemplo, los israelitas fueron perdonados corporativamente en Cádiz, pero los espías infieles murieron inmediatamente y todos los demás adultos infieles murieron en el desierto. Pero Dios había perdonado a toda la nación ahí en Cádiz. Another example of the difference between corporate and individual is that the Canaanites were corporately condemned to death, but Rahab was a Canaanite, and this individual was saved.
Otro ejemplo de lo corporativo versus lo individual era que los cananeos fueron condenados corporativamente, pero Rahab era una cananea, pero ella fue salvada. Innocent people, individuals, can suffer because their nation, corporately, is wicked. Y las personas inocentes pueden sufrir porque su nación corporativamente es malvada. In Christ, God reconciled the whole world corporately to himself, but individuals need to be reconciled to him as well. En Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo mismo, pero cada individuo debe reconciliarse también con Dios. Now, those were some factors to take into account. Now, let's consider some issues. First is the suffering of innocent people. Y ahora vamos a considerar otros aspectos. Primero es el sufrimiento de las personas inocentes. First of all, nobody is completely innocent because all have sinned. Primero, nadie es completamente inocente porque todos hemos pecado We're all born into a sinful state. y todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. And suffering results from sin, which is irrational. If there were an ultimate reason for suffering, there would be a reason for sin, and there is not. Y el sufrimiento parte del pecado, el cual es irracional. Si hubiera alguna razón valedera última para el sufrimiento, habría el pecado podría ser justificado. And a lot of suffering is caused by those who choose unlove, and they hurt other people and cause them suffering. Y mucho sufrimiento es causado por aquellos que escogen no amar, y esto lastima a personas inocentes. But some suffering is allowed or caused by God for illustrations, such as the testing of Job or allowing Ezekiel's wife to die. Pero algún sufrimiento es permitido o causado por Dios para ilustrar algo para nosotros. Por ejemplo, cómo permitió que Job sufriera o cómo permitió que la esposa de Ezequiel muriera. Now, what about God destroying the wicked? ¿Y qué pasa con el hecho de que Dios va a destruir a los malvados? God doesn't want anyone to perish, but when he runs out of options, when he's tried everything he can, then the end comes. Dios no quiere que nadie muera, pero cuando Dios se le acaban las opciones, cuando Él nos ha dado todas las oportunidades, entonces Él tiene que actuar. He says in Isaiah 5, verse 4, "What more was there to do for my vineyard that I have not done in it?" En Isaías 5:4, Dios lanzó esta pregunta crucial, dijo, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? And the vineyard refers to the nation and the people of Judah in this case. So it refers to people. When God has done all he can for people and there's nothing more he can do, then he lets them go. Y la viña se refiere en este particular contexto al pueblo de Judá, a este pueblo que Dios le dio todas las oportunidades. Y cuando Dios ya había llegado al final de todas las opciones que les había dado, ya no había nada más que hacer. And in Jesus' parable, which parallels that passage in Isaiah, he asked, "When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?" And they said, the people who were listening to Jesus said, "He will put those wretches to a miserable death." Y en la parábola que está en Mateo 21, donde Jesús estaba reflejando un paralelo con este versículo de Isaías, él dijo, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y entonces las personas que estaban escuchando a Jesús ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. So this is Jesus' parable where he expanded on Isaiah, and the people who are the tenants of the vineyard actually kill the son of the owner, which is like human beings killing the Son of God. Y Jesús expandió estos versos de Isaías, donde les estaba explicando que estos labradores malvados incluso mataron al hijo del dueño, el hijo del señor de la viña, que era paralelo o era aplicable a ellos que también mataron al hijo de Dios. There are some clear examples of God directly destroying the wicked, like destroying the world by the flood. Y hay ejemplos claros de cuando Dios destruye a los malvados, cuando destruyó el mundo a través de un diluvio, Sodom and Gomorrah by fire, destruyó a Sodoma y Gomorra por fuego, Nadab and Abihu by fire, Nadab y Abiú por fuego,
Korah, Dathan, and Abiram and company, and 14,700 Israelites. Coré, Datán y Abirán y compañía y 14.700 israelitas destruidos. 24,000 Israelites at Baal Peor. 24.000 israelitas en Baal Peor. And finally, all the unsaved people by fire at the second death in Revelation 20. Y finalmente, todas las personas que no fueron salvadas serán destruidas por fuego en la muerte segunda en Apocalipsis 20. And in Isaiah 28, he points out that this act of God to destroy the wicked is strange. It's strange because God doesn't want to do it, but he has to do it. It's something that he must do in order to purge the universe and to protect people from those who are oppressors, who have unlove. Y en Isaías 28 nos muestra que Dios no quiere hacer esto, pero tiene que hacerlo y no quiere hacerlo porque es una obra extraña para Él. Es su extraña obra, su extraña operación, pero tiene que hacerlo para purgar al universo de esta maldad y de todas las personas que escogieron no amar y causaron todo este mal. Now, God used his people, the Israelite people, to destroy the wicked in some instances, rather than destroying them directly by himself, by fire or water. Y Dios también utilizó a su pueblo para destruir a los malvados en algunas otras instancias, en vez de hacerlo él directamente por agua o por fuego. However, when God did that, he had not done it without giving the Canaanites a chance to learn about him and to repent. Pero Dios no lo hizo sin darle, por ejemplo, a los cananeos una oportunidad de aprender acerca de Dios y de arrepentirse. The Canaanites could have learned about God through the patriarchs. They had dealings with Abraham and Isaac and Jacob. And also there was, of course, Melchizedek who was there. Y los cananeos pudieron haber aprendido acerca de Dios por medio de los patriarcas porque ellos tuvieron contacto y en negociaciones con Abraham, Isaac y Jacob. Y además también encontrábamos a Melquisedec que estaba en medio de ellos. And they had 400 years to repent, more than 3 times the period for those before the flood, which was only 120 years in the time of Noah. Y estos cananeos tuvieron 400 años para arrepentirse, que eran más de 3 veces el periodo que se dio a las personas antes del diluvio, que únicamente fue 120 años. They were as wicked as the people of Sodom. Eran tan malvados como los habitantes de Sodoma. And God used the Israelites rather than fire as his instrument under the theocracy in which he was controlling everything they did, controlling their government. So he was in charge, but rather than using fire or water, he used their swords Y Dios and spears. utilizó a los israelitas más que el fuego o el agua como su instrumento, lo cual sucedió bajo la teocracia, en la cual Dios era el gobernante absoluto de todo lo que ellos hacían, y entonces en vez de utilizar el fuego o el agua, decidió utilizarlos a ellos, a sus espadas y a sus lanzas. So there is really no difference in terms of his justice. Así que en realidad, en términos de su justicia, no hay diferencia. Furthermore, there was no double standard between the Canaanites and the Israelites, because Israelites who rebelled against God by idolatry and things like this were also to be destroyed in the same way as the Canaanites were, to protect others from their influence. Y no había un doble estándar, porque también los israelitas que se rebelaban contra Dios, que por ejemplo caían en la idolatría, también debían ser destruidos para proteger a otros de su influencia, de su nefasta influencia. And God warned that if the Israelites did not destroy these Canaanites, then their influence would be destructive on the Israelites. And so that they would sin against God and God would end up destroying the Israelites. Y a los israelitas se les dijo que si no destruían a estos cananeos, que su influencia sería nefasta sobre ellos, porque les enseñarían a deshonrar a Dios, y entonces Dios tendría que destruirlos por las abominaciones que ellos iban a llegar a hacer. We see exactly an example of that in Numbers 25, where the women of the Moabites and so on came, and Midianites as well, and they seduced the Israelites into idolatry, and then God's wrath turned against the Israelites. Okay. Y vemos este ejemplo en Números, donde vemos que las mujeres moabitas y madianitas sedujeron a los israelitas y los llevaron hacia la idolatría, y Dios tuvo que intervenir y destruir.
Now, when God promised the Israelites the land of Canaan, initially he said he would simply drive the Canaanites out before them. But when they showed lack of faith, then God developed their faith by using them as his instrument to test and develop their faith. Y Dios al principio les había dicho que él iba a echar a los cananeos de delante de ellos para que ellos poseyeran la tierra, pero cuando Dios vio su falta de fe, Dios más bien utilizó a los israelitas como su instrumento para probar y desarrollar la fe de ellos. And the destruction of the Canaanites, of course, points forward to it's an illustration of the ultimate destruction of the wicked, showing what is going to happen to people who rebel against God ultimately. Y la destrucción de los cananeos realmente es como una metáfora que nos muestra la advertencia de la destrucción final de todos los malvados, de todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Harsh punishments in laws are very disturbing to a lot of people. Y los castigos muy severos que encontramos en las leyes realmente preocupan a muchas personas. But there was a high level of accountability to the covenant with God that the Israelites had entered into voluntarily. Pero había un alto nivel de responsabilidad en el pacto que los israelitas habían, en el cual los israelitas habían entrado voluntariamente con Dios. Israel was to be a model nation, showing examples of what God thinks of sin and warning people to avoid ultimate punishment. Y los israelitas deberían ser una nación modelo, mostrando ejemplos acerca de lo que Dios cree del pecado y advirtiendo a las personas para evitar el castigo último. God had promised Abraham that he would use Abraham's descendants to draw people to himself, to be a channel of revelation, to bless all nations. Dios había dicho que utilizaría a los descendientes de Abraham para traer a todos a sí mismo para que ellos se convirtieran en un canal de bendiciones para todas las familias de la tierra. And that could only work if the people cooperated with God and followed him. Y eso solo podía funcionar si las personas cooperaban con Dios y lo seguían a Él. So there were extreme consequences of rebellion by the Israelites. At first, not so harsh, but then when they became more and more set and stubborn in their ways, then God got stronger and stronger. Y hubo extremas consecuencias de la rebelión por parte de los israelitas que al principio no fueron tan terribles, pero a medida que ellos se fueron adentrando y pecando más y más, Dios también tuvo que intervenir y los castigos fueron cada vez más severos. And as I mentioned before, this was a fitting ancient Israelite perception of the harshness needed for justice and for warning. This is misunderstood by modern people, but they needed this level of harshness to get the point in their circumstances, in their culture. Y este nivel de severidad realmente concordaba con la percepción israelita antigua. Ellos conocían que necesitaban este nivel severo de castigo para obtener justicia y ser advertidos, pero esto no es comprendido por las personas modernas, porque realmente se ajustaba a la cosmovisión de la cultura israelita antigua. And when we compare these penalties with penalties in other ancient Near Eastern laws and law collections, we find that the Israelite penalties are often lighter. Y cuando comparamos los castigos de los israelitas con otras culturas del antiguo cercano oriente, otros castigos que se daban en esas culturas, realmente vemos que los castigos en la cultura israelita eran más livianos, si los quieren llamar así. However, the Israelite penalties could be more strong in key areas such as murder and adultery, which are in the Ten Commandments and show the ultimate value and purpose of life and marriage. Sin embargo, en algunas instancias, los castigos en la cultura israelita podían ser más severos, por ejemplo, en los casos de adulterio y el asesinato, que se refieren a los dos mandamientos que se encuentran en la ley moral de Dios y que se refieren a la santidad de la vida y del matrimonio. And in fact, regarding laws of slave escape, when slaves escape, if you help them, according to the laws of Hammurabi, you were to be put to death if you helped a slave. In Israelite law in Deuteronomy, you were not allowed to
return the slave to his or her owner. You had to help the slave. So it's exactly the opposite. Y si, por ejemplo, comparamos los castigos por ayudar a escapar a un esclavo, por ejemplo, según la ley de Hammurabi, si usted ayudaba a escapar a un esclavo, lo que enfrentaba era la muerte por haber ayudado. En cambio, los israelitas encontramos en las leyes de ellos que estaban obligados a ayudar al esclavo, no podían negarle su ayuda, así es que era totalmente lo opuesto. It was very easy for an Israelite to avoid punishment. Just don't violate the law and then you won't be punished. It's as easy as that. Y era muy, muy fácil para los israelitas evitar el castigo. Era sencillo, era simplemente no violen la ley y así pueden evitar el castigo. There were some apparent contradictions in Israelite laws. Había algunas contradicciones aparentes en las leyes israelitas. For example, fathers shall not be put to death because of their children, nor shall children be put to death because of their fathers. Y por ejemplo, en Deuteronomio 24, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. And then also in Ezekiel, the soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. Y nuevamente en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. At first glance, Exodus 20, verse 5 contradicts this. This is in the second of the Ten Commandments. Y a primera vista pareciera que en Éxodo 20 encontramos un versículo que contradice esto. Este es el segundo de los 10 mandamientos. It says, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. But the next phrase is key, of those who hate me. So it's only the children who have the same sins as the fathers. It's for their own sins. Cuando dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero la siguiente frase es la que es crucial. Dice, de los que me aborrecen. Entonces, las terceras y cuartas generaciones, o sea, los hijos, también se han rebelado contra Dios porque lo aborrecen. But children who hate God suffer some results of their ancestors' sins. Pero los hijos que odian a Dios sufren algunos de los resultados que por los pecados de sus ancestros. Now, here are some other cases. The death of David's first son with Bathsheba is a case in which the son was innocent, but the punishment belonged to David. So that the punishment of a person by causing him to lose individuals belonging to him. Aquí hay otra contradicción aparente. Por ejemplo, la muerte del primer hijo que David tuvo con Betsabé. Por ejemplo, el niño era inocente, pero el castigo era para el gobernante que se había equivocado. Y era un castigo hacia el gobernante o una persona, causándole perder individuos que le pertenecían a él. Similarly, we mentioned Saul's sons and grandsons put to death for his sin. Y de una manera similar mencionamos cómo los hijos de Saúl y sus nietos fueron muertos por su pecado, aún después de que él había muerto. And that's because they belonged to him. Y eso era porque le pertenecían a él. And then I already mentioned David lost 70,000 of his subjects. Y también ya mencioné que David perdió a 70,000 de sus súbditos. So to us, this is very strange, but these are all cases in which justice is carried out by a person losing those who belong to them, who may be innocent. Y a nosotros nos suena muy extraño, pero estos son todos casos de una persona perdiendo personas que le pertenecen debido a su transgresión. Now, another aspect of theodicy is sacrifice. Sin results in death, that is eternal death. Otro aspecto de la teodicea es el sacrificio. El pecado resulta en muerte, esto es muerte eterna. Christ fulfilled the justice side of love to give us mercy by suffering the equivalent of the death penalty for all humans. Y Jesús cumplió el lado de la justicia del amor al darnos misericordia, al sufrir el equivalente de la pena de muerte por todos nosotros, por toda la raza humana. So this is how theodicy is shown in the sacrifice of Christ. God is shown to be just when he gives mercy to human beings.
Y aquí es como la Teodicea se muestra en este aspecto. Dios muestra que es justo al dar misericordia a toda la raza humana, pero Cristo tiene que morir. Because if he gave just mercy without justice, that wouldn't really be full love, because love equals justice plus mercy. Y porque si solo Él diera misericordia sin impartir justicia, eso no sería amor, porque el amor es igual a justicia más misericordia. In the death of Christ, we also see a warning against the second death, separation from God, that could occur to us if we rebel against him in the end. Y en la muerte de Jesús, Dios también nos da una advertencia acerca de sufrir la segunda muerte y la separación total de Dios como consecuencia del pecado. If God didn't spare his own innocent son when he bore human sin, how can God spare one who chooses sin rather than his free gift? Si Dios no perdonó a su propio Hijo inocente cuando Él llevó sobre sí el pecado de la raza humana, ¿cómo puede Dios perdonar a alguien que escoge el pecado por sobre su regalo de amor? Christ could represent all of us because he is our divine creator. It's another aspect of God's justice. Cristo nos podría representar a todos nosotros porque Él es nuestro creador divino y Él es la personificación de la justicia. Animal sacrifices were needed to impress on minds the meaning of Christ's coming sacrifice. Cristo nos podía representar a todos nosotros porque Él necesitaba impresionar en nuestras mentes a través de los sacrificios de animales el sacrificio que Jesús, el verdadero significado del sacrificio que Jesús vino a realizar. Killing animals like that is very disturbing. However, it was no more suffering to those animals than when animals were killed for food. Matar animales de esa manera, sacrificarlos, realmente realmente no nos suena tan bien a nosotros, pero no era mucho más sufrimiento que el que se les daba a los animales cuando estos eran muertos para proveer alimento. So here is the bottom line. When we come down to it, you decide whether you will be saved or lost. Pero esta es realmente la conclusión, la conclusión final. Usted decide si se salvará o se perderá. It's your choice whether to accept God's gift of salvation through Christ's sacrifice or not. Y es su decisión si usted aceptará el regalo de Dios de la salvación a través del sacrificio de Cristo o si no lo hará. And here is really an incredibly important statement. For sin never to arise again, God can only save people who commit themselves in this life to live forever by God's principle of unselfish love by free choice. Y aquí hay este es un pensamiento muy importante. Para que el pecado nunca vuelva a surgir, Dios solo puede salvar a las personas que se comprometen en esta vida de vivir por siempre de acuerdo al principio de Dios del amor abnegado, pero solamente si lo hacen mediante libre albedrío. This is a very high standard that we cannot reach by ourselves. Only God can get us there. Y este es un estándar muy alto que nunca podemos alcanzar por nosotros mismos. Solo Dios nos puede permitir alcanzarlo. It's not enough to be nice. No es suficiente ser buena gente. We need to commit to live forever by God's principle of unselfish love and by free choice so that we will choose that for all eternity. Necesitamos escoger la vida eterna por el libre albedrío de vivir como Dios quiere que vivamos para poder vivir con Él por toda una eternidad. God is not going to just make a miracle to change our choice. We choose in this life what we want to be, and then God enables that choice. Y Dios no va a hacer un milagro para que nosotros tomemos la decisión. Nosotros tenemos que decidir aceptar este regalo de Dios y entonces Él va a obrar para que nosotros podamos ser victoriosos. So here are some resources on theodicy that I've written. My book, Old Testament Law for Christians. I have a chapter on theodicy. Y aquí hay algunos recursos que ustedes pueden investigar acerca de la teodicea en el libro que yo escribí de la ley del Antiguo Testamento para los cristianos. Hay un capítulo sobre la teodicea.
And in my Leviticus Numbers commentary, I have a section on divine justice and genocide, and jihad and genocide. Y en el libro Levítico, en mi libro, el comentario sobre Levítico y Números, hay unos capítulos sobre la justicia divina y el genocidio y las guerras religiosas y el genocidio. And this deals with the issue of God having the Israelites kill foreign people, including Canaanites and Midianites and so on. Y esto estudia cómo es el que Dios utiliza a su pueblo, a los israelitas, para destruir a pueblos malvados tales como los cananeos y los madianitas. But I just want to end with this reminder. Whenever I'm tempted to doubt God's justice, I just have to remember God's love demonstrated for me 2,000 years ago on a hill outside Jerusalem when Jesus died on the cross. Y yo quiero terminar solo con esto, recordándoles que cuando yo soy tentado a dudar de la justicia de Dios, tengo que recordar lo que Dios hizo hace 2000 años en un monte en las afueras de Jerusalén, cuando Cristo murió por cada uno de nosotros. That just puts everything in perspective and nothing else really matters. Y eso solo pone todo en una perspectiva correcta y nada de lo demás tiene importancia. So that's it. I will leave it there. Así es que hasta aquí llegamos. Ahí voy a dejar el tema hasta ahí. Okay, thank you very much, Roy, for your presentation. We have some questions. Welcome. Okay. I will start. ¿Prefieres empezar por las más fáciles o las más difíciles? Como quieras. he said, probably he's asking you, Dr. Gay. He's asking if you want to start with we just lost your image there. Yes, I think I have to put my little webcam on again. I don't know why it does that. I go out of stop sharing, then it does that. But I'll put my little webcam in. Okay, no problem. He says that if you want to start with the hard questions or the easy questions. It doesn't Okay, matter. okay. Dice que no tiene importancia. Okay, o era para mí. No, para ambos. Okay. ¿Él va a mantener su cámara apagada o...? No, dice que cuando Oye, termina de compartir la presentación, que se le desconecta la cámara, que ya la va a tratar de conectar. Okay. Ok. A ver, vamos a ver si por aquí de repente podemos hacer algo. Bueno, no. Bien, la primera pregunta es la siguiente. En el Antiguo Testamento, ¿el pueblo de Dios cumplió con algún papel de vindicar el carácter de Dios? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir del libro de Ezequiel, el capítulo 36, y en el libro de Job? Okay, in the Old Testament, did the people of God did fulfill the mission of vindicating God's character? For example, in Ezekiel 36 and in the book of Job. Did they vindicate God? Vindicate, completely? Yeah. Well, yeah. In the case of Job, of course, Job was cooperating with God, and in that sense, vindicated God's character in the sense that he said that God would do. He didn't understand, because God is supposed to be just, but yet God is allowing these kinds of things, and yet he was more true to the character of God than his friends were, and God was very unhappy with his friends as a result of that. Y por ejemplo, en el libro de Job, sí, Job cumplió con vindicar el carácter de Dios en el sentido de que Dios es un Dios justo, pero permitió que pasaran todas estas cosas, pero Job se mantuvo del lado de la justicia. En ese respecto, vindicó el carácter de Dios más que lo que le hicieron sus amigos. Y al final, Dios estaba muy, muy molesto con los amigos de Job. And yet, even Job didn't really fully understand what was going on, and God had to teach him a lesson. Y aún Job no comprendía exactamente qué era lo que estaba pasando y Dios le tuvo que dar una lección. So in that sense, Job and his arguments didn't completely reflect God accurately either, because God had to teach him to just simply trust God and don't worry about arguing with God, because God is the creator and he's going to make everything come out all right in the end, which he did. Y en ese sentido, a los argumentos que utilizó Job realmente no eran muy certeros, porque al final Dios tuvo que mostrarle a él
que sus argumentos estaban equivocados y que confiara en que Dios al final iba a lograr que todo saliera perfectamente, que fue lo que Dios hizo al final. Now, when it comes to later history, like in the time of Ezekiel, the answer is no. The Israelites were not representing God, that is, as a nation, as a group. There were individuals like Jeremiah, Ezekiel, Daniel, who did represent God well, but the nation itself did not. And that's why they suffered destruction and exile. Y en el caso de Ezequiel, en años posteriores, ahí sí podemos decir que no estaban vindicando el carácter de Dios, porque corporativamente no se comportaron como debían. Pero sí hubo individuos como Jeremías, Daniel y Ezequiel, que sí realmente representaron bien el carácter de Dios, y el pueblo israelita no lo hizo. Así es que corporativamente sufrió un castigo en que fueron destruidos y fueron llevados al exilio. God cannot bless his covenant people when they fail to cooperate with him. Otherwise, he would send a wrong message to the world that his principles just don't matter. Dios no puede bendecir a su pueblo del pacto cuando no coopera con él. De otra manera, estaría enviando un mensaje equivocado al mundo de que puede dar su bendición a personas que no le están obedeciendo. Y él no puede hacer eso, porque realmente su carácter, recordemos que es justicia también, Does justicia that más help? amor. Does Eh, that a- help with that question? ¿Ayudó eso con esa pregunta? Yes, thank you. Okay. Now, acabas de mencionar algo importante. Si una persona tiene que, para que esta persona pueda crecer o ser bendecida, en otras palabras, tiene que mantener una relación con Dios, es decir, no tiene que quebrantar su pacto. ¿Puedes traducirle esta parte porque es un poquito largo, Edgar, la pregunta? Okay, so you just mentioned something important. You say that so that the person can grow and prosper in the Lord, being the people of the covenant, they have to live according to God's laws. Yes. Ahora, ¿por qué vemos que gente mala prospera y mientras que muchos cristianos sufren? Then the question goes on that why do we see the wicked people prosper and see many Christians suffer? Yes. Well, this is in Psalm 73, verse 17, is the answer to that. Because in Psalm 73, the psalmist Asaph is asking that very question. Why do the wicked prosper and the righteous people are suffering? They're not doing as well. Y encontramos esto en Salmos 73:17, donde el salmista Asaf precisamente está haciendo esa pregunta. ¿Por qué es que los malos prosperan y los justos sufren? And Walter Brueggemann refers to verse 17 of this chapter as the thematic center of the book of Psalms. Y Walter Brueggemann se refiere al Salmo 73:17 como el centro temático del libro de Salmos. And this verse says, I just didn't know what was going on until I went into the sanctuaries of God. Then I perceived their end. In other words, then I saw the great controversy and what was going to happen, and everything was going to be put right. Y él dice que realmente no percibió lo que estaba pasando hasta que fue al santuario, entró al santuario y entonces vio el gran conflicto ya de otra perspectiva, de que Dios lo iba a solucionar todo y que al final los malvados iban a obtener el castigo que merecían. In the book of Psalms, in chapter 1, it's very, very clear the contrast. The righteous are going to be blessed, and the wicked are going to suffer. But then as you progress through Psalms, things get more and more complicated until Psalm 73, things seem to be backwards. But then the point is that they're all going to be put right in the end, even if they're messed up in the meantime. Y realmente lo encontramos, es como una progresión que vemos en Salmos, porque en el Salmo 1 vemos que los justos realmente prosperan y son los malvados los que sufren. Pero a medida que avanzamos más y más en el libro de Salmos, llegamos al Salmo 73 y precisamente parece que se da vuelta la cosa. Y es al revés, los malos prosperan y los justos sufren, pero no. Si seguimos el entorno de los Salmos y vamos hacia adelante, realmente veremos que al final Dios lo volverá todo a lo correcto y el castigo será dado a los impíos.
So God's laws are good and they are intrinsically for our benefit. So when we live according to, for example, good dietary laws, health laws, we're going to be better off than we would otherwise. Así que vemos que intrínsecamente las leyes de Dios son para nuestro beneficio. Por ejemplo, si vivimos de acuerdo a las leyes de la salud y guardamos una dieta adecuada, realmente vamos a tener una mejor calidad de vida que si no lo hiciéramos. However, life in this fallen world is complicated and it involves other factors like attacks by Satan or genetics or other things that are beyond our free choice or attacks by wicked, evil people. And we may suffer because of those things. Pero en este mundo las cosas no son, realmente se van complicando más y más y son más complicadas, como por ejemplo la genética o algunas cuestiones que son manipuladas y realmente están creando cosas malas en el mundo. But ultimately, Psalm 1 is going to be fulfilled. The righteous are going to be blessed, and the wicked are going to suffer destruction. Pero al final, todo va a ser puesto en su debido contexto. Los buenos prosperarán, o sea, los justos prosperarán y los malos enfrentarán la destrucción final. Okay, thank you, okay. Acá me hacen llegar una pregunta bastante interesante. ¿Cómo vivir de acuerdo a la ley de Dios y su voluntad sin morir en el intento? Porque muchos dicen que vivir de acuerdo a la ley de Dios y su voluntad es muchas veces, está muchas veces relacionado con el legalismo. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir de acuerdo a Dios, su voluntad, sin morir en el intento? Porque mientras que estemos en esa tierra, dicen, es algo completamente difícil. Okay, so here's an interesting question. It says, how can we live according to God's law and His will and His perfect will without dying in the attempt? Because when we live in this world, when we live in this world, I mean, it's so difficult. So how do we go about that? Yes, right. And I sometimes say, I'm determined to live healthfully if it kills me. Y por ejemplo, decimos, yo he decidido vivir saludablemente aunque me mate. Entonces es como decir. But the reality is that we really are much better off by living according to God's principles. We really are. We get along better with other people and with our families, with our spouses. Our health is much better as a result if we do these things. Pero realmente la realidad es que tenemos una mucho mejor calidad de vida si seguimos los principios de Dios y nos llevamos mejor con las demás personas, con nuestros asociados, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con todos, con los hermanos, si vivimos de acuerdo a los principios divinos. But there are other factors, as I mentioned, that we can get attacked by other people or other problems, or we might get old. That's a problem too. We might get older. And I've been blessed. I'm 65 years old and I feel like I'm, 40 maybe, and still going. I feel like I'm just getting warmed up, but we all get old. Y realmente puede ser difícil porque nosotros tratamos de llevar una vida correcta, pero podemos ser atacados por otras personas o también simplemente hay cuestiones naturales que nos afectan. Por ejemplo, envejecemos. Y, por ejemplo, el Dr. Gain dice, yo tengo 65 años y realmente me siento como que tuviera 40. Simplemente estoy calentando, dice. Entonces, realmente, pero si realmente lo vemos desde el punto de vista, es mucho mejor vivir de acuerdo a los principios de Dios. John the Baptist lived a very healthy outdoor life, and I'm sure he was a very healthy man right up until Herod cut his head off. Y por ejemplo, Juan el Bautista era un hombre muy saludable que vivía una vida al aire libre y estoy seguro que él era una persona muy, muy saludable hasta el momento en que Herodes le cortó la cabeza. And that was not because he disobeyed God. In fact, it was because he obeyed God in calling Herod to repentance for what he was doing. Y eso no fue porque desobedeció a Dios, sino más bien fue al revés, fue porque obedeció a Dios y llamó al pecado de Herodes lo que era realmente una transgresión de la ley de Dios. Yeah. Right. Okay. Okay. Ok, thank you.
Hay otra pregunta interesante, vamos a tratar de acomodarlo un poquito. ¿Podemos pensar que en la pasión de Cristo y su muerte, con su muerte por supuesto, esto puede interpretarse como que Dios fue juzgado a través de Cristo? Algunos afirman hoy en día que incluso Dios será llevado a juicio por nosotros. ¿Es esto cierto? Okay, so here's another interesting question. It says that in Christ's passion and death, can we consider that it was God being judged when Christ was put to death? Because some people consider that ultimately God has to be put through judgment for what he has done. Oh my, oh my. No, I don't accept that. Oh my. Yo no acepto eso para nada. Ya vieron la reacción, ¿no? Okay. Now, Christ did, as he said to Nicodemus in John chapter 3, he said that the Son of Man has to be lifted up like the serpent was lifted up in the wilderness. Por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto. And the serpent, of course, in Numbers 21 represented the serpents that were biting the people. But when you think of the serpent, ultimately you think of the serpent in the Garden of Eden who tempted Eve and got us into all of this mess. Así que realmente podemos ver que la serpiente que fue levantada en el desierto realmente representaba a las serpientes que estaban mordiendo a los israelitas, pero cuando pensamos en último caso de la serpiente, realmente nos remontamos a la serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén y que realmente comenzó todo este desastre. Ahí dio inicio. So it is as though Christ were Satan, as though he were being blamed for everything as the origin of all evil, and he absorbed all of the evil to himself and thereby destroyed the works of the devil. Y parecería que Jesús entonces se está equiparando a la serpiente y que en último caso Él es el culpable por toda esta maldad, pero realmente Jesús absorbió toda esta maldad y pagó por ella y realmente al final destruyó el dominio de Satanás. But God is absolutely not to blame for all of this suffering. Yes, there is suffering that he causes for a redemptive purpose, but ultimately the blame for suffering is sin that was caused by Satan. Así que Dios no tiene absolutamente la culpa de nada de lo que está sucediendo. Realmente Dios en veces sí causa sufrimiento, pero con un propósito redentor únicamente. Así es que Dios no tiene la culpa de nada. Realmente la culpa la tiene el pecado que inicialmente fue causado por Satanás en el jardín del Edén. There's a writer by the name of Gregory A. Boyd, B-O-Y-D, who has written some key books on this issue, including God at War is one. Hay un escritor que se llama George A. Boyd, B-O-Y-D, que ha escrito unos libros interesantes sobre este tema y uno de ellos se llama Dios en Guerra. So Gregory Boyd wrote another book called Satan and the Problem of Evil. Y también escribió otro libro que se llama Satán y el problema de la maldad. And then another one that is much shorter that really pulls a lot of things together in a simple way is called Is God to Blame? Y hay otro libro mucho más corto que realmente y más fácil de leer que pone todas las cosas en perspectivas, cuyo título es ¿Será que Dios realmente tiene la culpa? And in this book, he points out that the reason for all of this trouble is because God, in order to create beings who could love him and love each other, had to create them with free choice. And it's when they choose badly, whether they're superhuman beings, supernatural beings like angels or humans, then they hurt each other. Y en ese libro él establece que realmente Dios tenía que permitir esto, porque para poder permitirle al hombre amar, tenía que crearlo con libre albedrío. Y ya sea que fueran seres humanos o seres sobrehumanos como los ángeles, tenían la capacidad de equivocarse y escoger el pecado en vez de hacer la voluntad de Dios. So it's ultimately not God's choice, it's the choice of his creatures that Así, choose badly.
Así es que en último caso no es la decisión de Dios, es la decisión de sus criaturas que pueden escoger hacer lo equivocado. So we could say, well, why did God create us like that? Well, if he didn't create us with free choice, we couldn't love him and we couldn't love each other. And that would be a terrible thing. Y podemos preguntar, ¿pero por qué Dios nos creó así? Y la respuesta es, Dios no nos podía crear de ninguna otra manera con el libre albedrío, porque si no lo tuviéramos, no podríamos amarlo a Él ni amarnos los unos a los otros. Do we want to be like the thousands of people that a dictator can gather into a stadium or yelling, "We love so and so, the dictator," when they have to do that out of fear? They don't really love him, but they're doing it out of fear. That's not Eh, love. y Dios no puede ser como el dictador a las personas que las fuerzan a entrar a un estadio y que todas están gritando, amamos a este dictador, quien quiera que sea, pero realmente no lo hacen porque lo aman, lo hacen por miedo. Y realmente nosotros no podemos amar a Dios por miedo, realmente tenemos que amarlo por amor. Or do we want to be like robots, like machines? ¿O queremos ser como robots, como maquinaria? Okay, so I think I'll leave it with that question. Así que creo que voy a dejar esa pregunta hasta ahí. Thank you. Roy, ¿nos puedes explicar un poco más de por qué Dios, mejor dicho, si Dios ordenó genocidios? Porque muchos cristianos hoy en día, por ejemplo, se preguntan, o mejor dicho, no saben cómo responder cuando a personas no cristianas o personas que quieren hacerlos dudar de su fe, le dicen, oye, pero mira, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios monstruoso, es un Dios que actúa por ira, mientras que en el Nuevo Testamento ves un Dios amoroso, todo lo contrario. ¿Cómo podemos conciliar esas dos visiones o perspectivas? Okay, so the question goes to the dichotomies, apparent dichotomy between the Old and the New Testaments, where in the Old Testament you see how do you justify genocides, for example, and the people who are non-Christians or who are Christians, quote unquote, want to trap you by saying, listen, the God in the Old Testament is monstrous and he's a killer and all those genocides, whereas the God in the New Testament, he's all love and he's all light and he's all that. How do you reconcile both images of God in an apparent contradiction? Okay, would you read for us, please? And you could just read in Spanish. Well, maybe I'll read it in English and then you could translate. Revelation 14, verses 19 and 20. Ok, vamos a leer, el doctor va a leer por nosotros Apocalipsis 14, versículos 19 y 20 para contestar esta pregunta. And this is talking about God's final judgment. This is in the New Testament, at the end of the New Testament. Y esto habla acerca del juicio final de Dios, y esto está al final del Nuevo Testamento. And this is a bit about the great winepress of the wrath of God. And then in verse 20 it says, and the winepress was trodden outside the city, and blood flowed from the winepress, as high as a horse's bridle, for 1,600 stadia. Y esto habla acerca de la vendimia final y que las uvas son echadas en el lagar de Dios. Y el versículo 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. And I have a note in my Bible, that is for about 184 miles. Y yo tengo una anotación que he hecho en mi Biblia, que esa distancia es como por 184 millas, que serían más de 200 kilómetros. And you can add up all of the blood shed in the Old Testament, and it doesn't come close to that amount of blood in the New Testament. Y ustedes pueden sumar toda la sangre que fue derramada en el Antiguo Testamento y ni siquiera se acerca a esta cantidad de sangre. And what about Revelation chapter 20, where all of the people who rebel against God are finally destroyed, as the people before the flood were all destroyed? ¿Y qué podemos decir acerca de Apocalipsis 20, donde todas las personas que se rebelaron contra Dios son destruidos, así como toda la humanidad fue destruida por el diluvio?
there is no difference between the God of the Old Testament and the God of the New Testament. It's the same God. No hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. And the mercy of God is shown in the Old Testament through the sacrifices pointing forward to the sacrifice of Christ. Y la misericordia de Dios se muestra y su gracia se muestra en el Antiguo Testamento en los sacrificios de los animales que apuntaban al sacrificio de Cristo Jesús. And the mercy of God is also shown in the Old Testament through the amazing patience of God through all those centuries when his people rebelled against him. Y la misericordia de Dios también se muestra en el Antiguo Testamento a lo largo de todos esos siglos cuando su pueblo se rebeló contra él completamente. And Jesus himself spoke of the future judgment that was coming. Y Jesús mismo habló del juicio venidero. So there is no difference. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Así es que no hay diferencia. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. There is some differences in emphasis as the Bible progresses, unveiling his justice in one place, his mercy in another place, and then culminating, of course, in the life of Jesus. Y hay diferencias mostrando en la justicia de Dios cuando se revela de una manera y avanza y culmina en esto, pero todo llega al punto focal donde se revela en la muerte de Cristo Jesús. But as I pointed out, the greatest illustration of justice and mercy in the life of Jesus is actually his death on the cross. Y como yo dije, yo ya dije antes y lo mencioné, la revelación más grande de la justicia y la misericordia es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. And there God showed what he thinks of sin. Y ahí Dios mostró lo que él piensa del pecado. And yes, Jesus died for all of us to save us from that sin, but it shows what the second death experience is all about, separation from God. Y ciertamente Jesús murió para mostrarnos lo que es pecado y murió por nuestros pecados, pero realmente la ilustración es acerca de lo que es la muerte segunda, que es separación eterna de Dios. That's a big subject. We could go on a lot more, but maybe that helps a little bit. Este es un tema muy amplio que podríamos tratar y extendernos, pero esa es una corta explicación. Ok, gracias nuevamente, Roy. Aquí tengo las dos últimas preguntas. Permíteme leerlas, por favor. Thank you so much. Here I have the last two questions. Hemos estado hablando de salvación. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Uno puede perder su salvación? ¿O podemos creer en algunas enseñanzas como una vez salvo, siempre salvo? Okay, so this one takes us to the theme of salvation, and the question is: can we lose our salvation, or do we believe that that teaching that once redeemed, forever redeemed? Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 5, verse 19. 2 Okay. Corinthians 5, 19. Okay, por favor, vamos a 2 de Corintios 5:19. And we'll read verse 19 and then verse 20. Y vamos a leer los versículos 19 y luego el verso 20. And verse 19 says, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. So, and it's correlated with John 12:31, where it says, Jesus said that the world is going to be judged, that is at the cross, and the prince of this world is going to be cast out. Y esto está en directa correlación con el libro de Juan, el capítulo 2 y el versículo 31, donde dice que el príncipe de este mundo será echado fuera, y se refería a que el mundo sería juzgado, y eso sucedió en la cruz. So this relates to what we talked about with the corporate and the individual. Así es que esto se refiere a lo que hablamos en el tema de ahora, en lo corporativo versus lo individual. So God saved the world. He saved planet Earth. Planet Earth was going to continue in his universe. Así es que Dios salvó al mundo, salvó al planeta Tierra. Así es que el planeta Tierra podía continuar siendo parte del universo de Dios. Just
says in Numbers chapter 14, God forgave the Israelite nation in the sense that he would allow the nation to continue. Justo como en Números 14, Dios perdonó a la nación israelita en el sentido de que iba a permitir que la nación israelita continuara viviendo. But as we mentioned, there were individuals within the nation who would not continue with the nation. Pero como mencionamos en la presentación, hubo individuos dentro de la nación que no iban a continuar estando dentro de la nación. So have we been saved already? In a sense, we have been saved at the cross because the world that we live in has been saved, guaranteed to continue. Así es que en ese sentido de que si hemos sido salvos, sí, hemos sido salvos en la cruz, en el sentido de que el mundo en el que estamos se le permitió continuar existiendo debido a esa muerte expiatoria. But individually, we have to make a choice if we're going to enjoy the benefits of that continuation of planet Earth. Pero como individuos tenemos que tomar la decisión si vamos a continuar disfrutando de los beneficios de esa salvación provista para el planeta Tierra. So 2 Corinthians 5:20, the very next verse says, therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. In other words, it's your choice. The world is reconciled to God already, but you individually choose to be reconciled to God. Así es que leemos en el versículo 20 de 2 Corintios 5, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso ya va dirigido al individuo. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de reconciliarnos porque este mundo ya fue reconciliado con Dios. Así que la decisión es nuestra. So to make an illustration, suppose part of whatever country you're in decides to rebel against the rest of the country, and they fight, and there's a civil war, but the war is won. Así que demos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un país y hay ciertos individuos en el país que deciden rebelarse con el país y hay una guerra civil y la guerra finalmente es ganada. So the country manages to win the war against the rebels to take that part of the country back. Así es que el país gana la guerra contra los rebeldes y retoma esa parte del país que ellos habían incautado. And then the country can put out a message that we grant amnesty to everybody. Y el país puede colocar un mensaje en el que se concede amnistía para todos, But there is one condition. pero hay una condición. You've got to stop fighting. Ustedes tienen que dejar de luchar. Put your AK-47 on this pile. Y por favor dejen en el suelo, ponga su AK-47 en el suelo. So that's the way it is. The war is won. It's guaranteed, but then individuals need to be in harmony with that victory. Así es que ya vemos que la guerra ha sido ganada, ha habido un indulto, pero para que sea efectivo los individuos tienen que tomar la decisión de aceptar ese indulto. But I think we need to emphasize a lot more the fact that Christ has accomplished everything we need for our salvation. He's done it already, and it's there free, available for us at any time. Pero debemos de enfatizar que Cristo ha hecho todo para poder salvarnos a nosotros y Él lo hizo todo y está allí disponible para que nosotros lo aceptemos, pero somos nosotros los que tenemos que aceptarlo. So it's like, for example, you've heard of the ship, the Titanic, when the Titanic went down. Por ejemplo, como ustedes han escuchado acerca del barco el Titanic, cuando el Titanic se hundió. And suppose you fell into the water and you're there in the cold, icy water, and you're going to die. Y supóngase que usted saltó y se encuentra en el agua y esta agua está tremendamente fría y se supone que usted no va a poder sobrevivir, sino que se va a morir. But here comes a lifeboat, and they come up next to you, and they offer you to take you on board. There's a place for you. They will take you. Y viene un bote salvavidas y se pone a la par suya y ellos le ofrecen subirlo al bote salvavidas. Hay un lugar para usted ahí en ese bote. Are you saved? ¿Está usted salvado? Well, in a sense you are, because you have the opportunity to live.
Y en un sentido sí lo está, porque usted tiene la oportunidad de vivir. But whether you take advantage of that opportunity is your choice. Pero el hecho de que usted pueda tomar ventaja de esa oportunidad es su decisión. You can say, "Oh yes, please," and go on board, or you could say, "No, I like swimming out here." Usted puede decir, sí, por favor, súbame dentro del bote. O puede decirles, no, no, a mí me gusta estar nadando aquí. Yeah, so it's your choice. Así es que es su decisión. Thank you again, Roy, for this illustration. That's amazing. Ok, tenemos la última pregunta. Yo creo que esta pregunta es bastante importante. Usualmente cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, esperamos no quebrantarlo, pero en muchas ocasiones de nuestra vida quebrantamos ese pacto y caemos, pero ahí nos arrepentimos, vamos a Dios otra vez, pero muchas veces estamos en ese trajín, ¿no? O sea, muchas personas no quieren aceptar a Cristo, de hecho, porque tienen temor de defraudar en más de una ocasión a Dios. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Okay, so this last question is very interesting. He says that when we enter into a covenant with God, we willingly enter into this covenant, but we know we're going to break it sooner or later. We're going to break this covenant because we sin and we fall and we are not faithful. And how can you tell people that not to be afraid to enter into this pact with God? How can you make them understand that it is better to be in this covenant than not to accept it? How can we assure them of this? Okay, you don't break the covenant when you make a fairly minor mistake. If you don't rebel against the covenant and the covenant Lord, that's not breaking the covenant. Usted no rompe ese pacto cuando comete un error. No se está revelando realmente, sino que realmente se ha equivocado. God recognized that his people were faulty and they made mistakes, and therefore he provided ways, including sacrifices and rituals, to take care of those problems. But that was not the same as defiant, high-handed sin where they were wanting to throw off their allegiance to him. That was breaking the covenant. Ok, pero Dios sí tomó en cuenta que su pueblo se iba a equivocar y por eso proveyó todo el sistema ritual de sacrificios, porque él sabía que iban a tener traspiés, iban a pecar y todo, pero eso no es lo mismo cuando ellos realmente de frente decidieron rebelarse contra Dios y romper el pacto e ir en pos de dioses ajenos. Just compare it with a marriage. A marriage is a covenant, right? Comparémoslo con un matrimonio. Un matrimonio es un pacto, ¿verdad? So if for example, there are some things that I'm imperfect, and so sometimes I do something my wife doesn't like, and she tells me. Y consideremos algunas cosas. Por supuesto, yo soy imperfecto y algunas veces hago cosas que a mi esposa no le gustan, pero realmente soy imperfecto. But she doesn't divorce me for that. Pero ella no me divorcia por eso, no se divorcia de mí por eso, I'm grateful for that. y yo estoy agradecido por eso. So in other words, there's a level of imperfection of give and take and learning and doing things better within a relationship versus throwing the relationship away. Así es que hay un nivel de imperfección y de dar y recibir y tomar y dar, toma y da, y entonces dentro de una relación, pero no es lo mismo eso que dar al trasto con la relación completamente. So have a look at 1 John 2, verse 1. Miramos en la primera de Cristo, en primera de Juan 2:1. And there it says, "My little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Y ahí en primera de Juan 2:1 encontramos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. And so that's all within the covenant relationship. That's not the same as throwing off the covenant, in which case we would lose our protection, all the benefits of being with God. We would lose that protection. And that's a very bad thing. It's much better to be in the covenant.
Pero esto es lo que se está refiriendo, no es que estemos tirando por la borda del pacto. O sea, estamos dentro del pacto, pero nos hemos pecado y tenemos a Jesucristo el justo, pero no es lo mismo que si tiráramos por la borda del pacto y nos alejamos de la protección de Dios. Realmente no son cosas equivalentes, pues. And when I was getting acquainted with my wife, when I was dating her, it didn't cross my mind to think, well, maybe we shouldn't proceed in this relationship or maybe get married perhaps, because maybe I will offend her, and that would be a worse thing than not getting married. Y cuando yo estaba, por ejemplo, conociendo a mi esposa y estábamos empezando a salir juntos, yo nunca llegué a un punto de decir, bueno, quizás yo realmente no debería casarme con ella porque yo puedo llegar a ofenderla y realmente eso sería bastante serio y rompería la relación del todo. It's much better to be in that relationship than to be afraid to enter the relationship, because not everything may be always perfect. Pero es mucho mejor estar en la relación y no tener miedo de entrar en la relación, a pesar de que estando en la relación no todo pueda ser perfecto. And of course, with God, it's even more so, because He is perfect and He is able to carry us through and do incredible things for us. Y con Dios es mucho más, es mucho mejor porque Dios es perfecto y Él nos comprende y puede ayudarnos en este camino en que estamos en una relación con Él. Okay. Ok, hermanos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. No se olviden que pueden seguirnos en Facebook y en YouTube como Biblia, Teología y Misión. También agradecemos a las páginas de Transmisión Adventista, Verdad Adventista y muchas otras que nos están acompañando a que estos mensajes puedan llegar a muchas más personas. Quizá, Edgar, ¿quieres traducirle a Roy lo que dije acá brevemente? Yeah, Joel is thanking all the YouTubers and all the Facebook followers for following these transmissions, and he's also thanking other agencies like Adventist Truth, which is an agency in San Salvador, and some others that are making possible for this to reach a wider audience and be of a blessing to them also. Praise the Lord. That's good. Gloria a Dios. Gracias también a otras páginas como la Adventistas APC, que es la página que nos está apoyando con esta organización, de hecho, Salvación en Símbolos, y muchas otras que no acabaría, de hecho, mencionarlas a todos porque ya nos ganó el tiempo. Roy, muchas gracias por tu presentación. Esperamos vernos más adelante para grabar, tener en vivo 2 presentaciones más. Queda una sobre la expiación y otra sobre Daniel 11, que es bastante interesante. Antes de terminar, amigos, quiero invitar a Roy o a Edgar, por favor, que hagan oración final ya para despedirnos. Okay, yo creo que el doctor. So Dr. Gain, Joel is inviting you to have the final prayer. I won't translate. Just go ahead with the prayer, okay? Okay. Mm-hmm. All right. Father in heaven, we're so grateful for your love, which includes justice and mercy, which you demonstrated supremely on the cross when Jesus died for all of us, showing us the depths and the height of your love for us, without which we would be completely lost and hopeless, because we've all sinned, we've all strayed from love into unlove and selfishness. And we ask that you would pour your love into our hearts through your Holy Spirit, as you promised in Romans 5, verse 5. We don't understand everything that's going on in our lives, in our world, but like Job, we can trust in you. And we know that your laws are good, and they are just, and they are for our benefit. And that even when bad things happen, we know that you're going to make everything come out well in the end, as you did for Job. So be with each one listening, and may we see Jesus very soon. We long to have an end to all of this, but there are so many in this world who need to realize that message that Paul mentions in 2 Corinthians 5. We need to be ambassadors. We need to call other people, be reconciled to God, because he has already reconciled the world to himself through Jesus Christ. In his name, amen. Amén. 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 Hermanos, gracias por todo. De aquí será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Thank you. Thank you, Dr. Gain. It was a pleasure.